Me informa Rosaura Araujo Osman que Caracas ya está militarizada, información que me llega también por mensaje aquí al programa. Si tiene otras informaciones sobre este aspecto, por favor hágalo en la vía regular, que tanto por Facebook Live o por Periscope puedo yo ir reportando. Tengo desde Boston, Massachusetts, a Carlos Blanco. Carlos Blanco es un analista, escribe en El Nacional y además es un extraordinario amigo. Carlos, en esta altura de la patria, con lo último que ha acontecido, me gustaría, buenas noches, que nos diera tu punto de vista. Buenas noches, Leopoldo. Un gran abrazo por reencontrarnos por esta vía después de algunos años. Lo mismo saludo a Beatriz y a Beatriz en esta noche. Mira, la situación de Venezuela, de Caracas, que acabo de regresar, es extremadamente difícil, como tú sabes. Es una situación para los ciudadanos comunes y corrientes. Es un calvario cotidiano. No son solamente las grandes cifras, los grandes números, sino el sufrimiento de la gente que no tiene, que puede sustituir de repente pollo por espagueti por pan, pero no puede sustituir la medicina para la tensión alta por la medicina para el dolor de cabeza. Entonces, el país, la situación del país, eso lo sabemos, pero vivirlo o encontrarlo es una experiencia terrible para la sociedad. Por otro lado, el gobierno en este momento, mientras más débil está, tú al comienzo del programa señalabas unas cifras de apoyo, más bien de repudio al régimen increíbles, nunca vistas, se aferra más a la represión. Esta militarización de las ciudades de Caracas para enfrentar la convocatoria pacífica que ha hecho la oposición para marchar al CNE es una muestra no solamente de una extraordinaria debilidad, sino al mismo tiempo de una voluntad represiva que es lo único que le queda a un gobierno que ya está descompuesto internamente. ¿Quién gobierna en Venezuela? ¿Cuál es tu observación? ¿Gobierna Maduro, encerrado en los aires acondicionados, o gobierna Vladimir Padrino López con el Estado Mayor? Yo creo que hay una combinación de factores. Ahí el apoyo al gobierno no solamente ha disminuido en la sociedad, sino que dentro del chavismo se ha disuelto, se ha erosionado profundamente. Y en la medida en que se ha erosionado, las fracciones del chavismo se han venido enfrentando. Los civiles versus los militares, la derecha versus la izquierda, los de arriba versus los de abajo, los ladrones versus los que no han robado. Entonces eso está formando en una situación de crisis inmanejable unas divisiones crecientes. Yo creo que lo que ha hecho Maduro con Padrino es un negocio que no sé si le va a resultar bien, porque efectivamente le ha dado más poder a Padrino, pero al mismo tiempo ha hecho que Padrino enrojezca hasta el escarlata su propio discurso. Es decir, vemos un general que juró cumplir la Constitución hablando de lo que es la ideología que domina el régimen, y más parece un miembro muy radical de la dirección del PSV antes que un militar institucional llamado a cumplir con sus funciones previstas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico. De tal manera que muy probablemente lo que esté gobernando en Venezuela no sea ni este ni el otro, sino una inercia de un Titanic que marcha sin control hacia el glaciar con el que va a chocar. Ahora, el tema de Venezuela, pienso, Carlos, que hay que enfocarlo desde el punto de vista de derechos humanos. No, el pueblo venezolano carece del derecho a alimentación, carece del derecho
a tener medicina, carece del derecho a transitar. La inseguridad tiene a los venezolanos presos en su casa. A expresarse públicamente. A expresarse públicamente, es decir, es una situación caótica que vive el país, ¿no? Mira, nosotros hemos participado, tú y yo y muchos otros, en distintas fases del proceso venezolano, en distintos momentos del proceso venezolano. Van 17 años, casi una generación. La vida, una parte de la vida en la que gente como tú, como yo y como otros hemos podido dar más al país, realmente hemos sido eyectados. Y como nosotros, centenares de miles, unos dentro y otros fuera del país, que no son ni tomados en cuenta, ni llamados, ni reconocidos, ni invitados, ni su voz es escuchada. Y el error fundamental que yo creo que se ha cometido en Venezuela por parte de la disidencia es no haber considerado desde hace muchos años que en Venezuela estábamos en presencia de una dictadura del siglo XXI o una dictadura posmoderna que no es idéntica a la de Pérez Jiménez, Trujillo, Odría o Rojas Pinilla, pero una dictadura. Y al no haber diagnosticado como una dictadura el régimen de Chávez y luego de Maduro, entonces se han cometido errores como el de considerarlos esos regímenes democracias imperfectas, democracias que tenían que perfeccionarse y quizás mellar los rasgos autoritarios que tenían. No, era la de Chávez y es la de Maduro una dictadura, y esa dictadura conculca los derechos por definición. Su lógica interna, su lógica fundamental es la de la represión. Fíjate que incluso en momentos en que se habla de diálogo, por cierto, creo que un diálogo mentiroso, el de Zapatero y Samper, pero que se habla de diálogo, en ese mismo momento, en los mismos instantes en que hay un grupo de personas hablando de diálogo, los dirigentes fundamentales del régimen, empezando por Maduro e incluyendo a todos los más significativos, lo que hablan es revocatorio, no hay. Canales humanitarios, no hay. Eso es propaganda imperialista. No hay referéndum, ni siquiera en 2017, dicen algunos. De tal manera que es un proceso de conculcar de manera sistemática los derechos de los ciudadanos venezolanos. En este momento, lo que está pasando es que Venezuela está viviendo una dictadura que ha acentuado sus rasgos represivos. Carlos, una pregunta. El oficialismo en Venezuela ha argumentado actos de fraude en las firmas recolectadas para solicitar este referendo revocatorio. Incluso el alcalde Jorge Rodríguez dijo que se trata del fraude más grande de la historia en Venezuela. El ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, ha comentado que pues, la denuncia del oficialismo para inhabilitar la Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, sería un autogol del gobierno. ¿Tú qué tienes que decir a este respecto? Bueno, resulta que una de las cosas más curiosas que ocurre en Venezuela es que el lenguaje que adopta el régimen es el lenguaje de lo que precisamente ese régimen es culpable. No es por casualidad que sus funcionarios más importantes tildan a los demócratas, a los partidos democráticos, a la gente que es solidaria con los demócratas venezolanos como golpistas. Es decir, los únicos golpistas comprobados, existentes en la historia contemporánea de Venezuela, están sentados en el Palacio de Miraflores, en el Palacio de Gobierno y en los ministerios e instituciones del Estado. Pero esos mismos acusan de golpistas a los ciudadanos que luchan por los derechos democráticos. Igual pasa con el tema del fraude. El fraude sistemático, continuado, en todas las elecciones, seguramente desde 1999-2000, porque las que ganó Chávez primeras fueron elecciones en las que realmente él ganó. A partir de entonces ha habido un proceso fraudulento para disminuir la cantidad de votos de la oposición,
para aumentar fraudulentamente el número de votantes fantasmas, para impedir a través de la violencia el ejercicio del derecho del voto. Ellos que han cometido sistemáticamente fraude, ahora acusan a la oposición de haber cometido fraude. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que los ciudadanos venezolanos para invocar un referéndum revocatorio necesitan casi 200.000 firmas. Se recolectaron 2 millones o poco más. De esos 2 millones se argumenta que hay unos cuantos que no están correctas, algunas irregularidades, pero queda de sobra una cantidad gigantesca, varias veces la necesaria para invocar, para que ese 1% que no está en las leyes, no está en la Constitución, que inventaron para hacer más dificultoso el referéndum revocatorio, sea reconocido. Pues no lo quieren reconocer. Ese es el problema. No hay ningún fraude opositor. Lo que hay, y esto es muy importante señalarlo, es el enfrentamiento a una táctica gubernamental que hay, sobre la cual hay que alertar. El gobierno sobre el referéndum revocatorio nunca dice no. Lo que hace es arrastrar los pies, ir demorando, echando la pelota hacia adelante, volviéndola a patear más adelante. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral se había comprometido por boca de sus autoridades en decir hoy el resultado de la autenticación del 1% de las firmas requeridas para ellos poder activar el 20% de firmas necesarias para el referéndum revocatorio. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que ahora lo aplazaron. No solamente lo aplazaron para el lunes, sino que amenazan que si mañana ocurre la manifestación y a ellos no les gusta la forma en la que la manifestación se plantea, pues entonces a lo mejor aplazan sus propias decisiones. Ahora, Carlos, me tengo que hacer una breve pausa, pero vamos a seguir. ¿Le va a echar plomo, padrino, a la manifestación mañana? Me lo responde al regreso.